compañeros, bienvenidos al curso Las relaciones entre Taiwán y Asia del programa de Maestría Ejecutiva de Estudio de Asia-Pacífico a distancia. Soy doctora Florencia Fuyuan Juan y bienvenidos. Hoy entramos en la unidad 13, el conflicto de la identidad nacional en las sociedades chinas. Hoy les voy a presentar la identidad nacional en Taiwán y su relación con China, y también un poco de la identidad de los hongkoneses. El esquema de esta unidad. Primero les voy a dar una introducción, una panorama general de ese tema, y en la segunda parte les voy a presentar las teorías o dos teorías de la identidad nacional más importante. Y la tercera parte entramos en la identidad nacional de Taiwán. En esta parte vamos a repasar el antecedente de la identidad nacional y el conflicto de la identidad nacional en diferentes partidos políticos o de diferente administración. Y después entramos en la identidad nacional de los taiwaneses y vamos a ver y conocer las encuestas muy interesantes sobre este tema. Y la cuarta parte, la identidad hongkonés, como Hong Kong ha regresado a China continental en 1997 y este año justamente se cumple 20 años de su reunificación. Se significa mucho, y en esta parte les voy a dar también las encuestas para conocer el cambio de la identidad hongkonés y la ambigüedad entre la identidad china en Hong Kong. Y después la conclusión. La primera parte, introducción. En Asia hay 4 países, son lo que llamamos las sociedades chinas, a saber Taiwán, Hong Kong, Singapur y China o China continental. El concepto de las sociedades chinas es basado principalmente en el aspecto cultural y étnico. O sea, las cuatro sociedades comparten unos rasgos semejantes, tales como hablar de la misma idioma, es decir, el mandarín, que en las sociedades el grupo étnico Han, H-A-N, forma la mayoría de la población. Además, la cultura de la sociedad china es dominada por confucianismo. En cuanto a la religión, a las sociedades chinas principalmente les profesan el budismo y taoísmo, aunque todavía los católicos y protestantes sigue creciendo. Sin embargo, entre las sociedades chinas, ellas son diferentes en términos de los regímenes políticos, aunque comparten un político cultural chinos semejantes. Por ejemplo, Taiwán es la única sociedad china en el mundo que practica el sistema democrático, mientras Singapur es el más desarrollado económicamente, puesto que se creen en los valores asiáticos y pone el desarrollo económico en la prioridad, a la vez adopta un régimen autoritario. Aparte de eso, Hong Kong, después de regresar con China en 1997, se ha transformado mucho desde una sociedad abierta y con autonomía hacia una sociedad más desarrollada, más cerrada. De hecho, Taiwán y Hong Kong se han enfrentado la misma
cuestión de identidad nacional. Para Taiwán, ¿cómo formar una identidad propia? Como Singapur hizo en las 50 hasta 60. Es una cuestión, es un tema muy importante. ¿Y cómo formar una identidad nacional propia para que no caiga Taiwán en una situación subordinada a la República Popular de China? Así que en esta unidad les voy a presentar un panorama de la identidad nacional de Taiwán y Hong Kong y sobre todo el conflicto y la transformación, el cambio de la identidad nacional a largo plazo. La segunda parte, las teorías de la identidad nacional. La identidad nacional es un concepto equívoco en la teoría política. A veces significa el sentido de pertenencias a una comunidad étnica o cultura específica. A veces significa la propia identidad de uno como miembro de un estado particular. En cuanto a las teorías del nacionalismo y la identidad nacional, existen dos escuelas más importantes, a saber, la modernista y la primordial. La escuela modernista sostiene que la nación es una construcción política moderna que surge en el proceso de construcción del Estado. Dado que el sistema global es basado en las naciones-estados que se formó en el siglo XVII, los modernistas argumentan que los conceptos de nacionalismo e identidad nacional son todos muy nuevos y construidos socialmente. Mientras, por otro lado, la escuela primordial sostiene que, aunque el sistema de nación-estado es un fenómeno moderno, la nación tiene una existencia objetiva y antecedente que convoca la lealtad y la identidad de las personas, principalmente sobre la base de una historia común o una historia compartida. Las mismas idiomas, las relaciones genealógicas y también creencias religiosas, etc. Y sobre todo, la mayoría de los profesores, de los académicos taiwaneses, apoyan la escuela modernistas. Se ven el pueblo de Taiwán como una construcción social moderna que emerge en el proceso de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial y con el proceso de la democratización en las 90s, en cuanto asumió el poder del expresidente Lee Teng-hui. Ellos están de acuerdo en unos puntos importantes. Una nación es un agregado, es un conjunto de personas que se asocian entre sí para descendencias común, por idiomas, religión o una historia compartida, aunque el sentido de común puede ser imaginado en lugar de real. Punto 2. La identidad nacional es un sentimiento que uno tiene hacia su comunidad imaginada, cuyas características fundamentales incluyen
una patria, un pueblo, una memoria histórica común y una cultura pública común. Punto 3. La identidad taiwanesa es fuente del nacionalismo taiwanés. También es el fuente del movimiento nacionalista danés, que persigue el objetivo político de la independencia taiwanesa. La tercera parte, vamos a entrar la identidad nacional de Taiwán. El antecedente. La situación del estrecho de Taiwán sigue siendo uno de los puntos de mayor preocupación desde la Segunda Guerra Mundial, incluso después del colapso del bloque soviético. La posibilidad de una confrontación militar del estrecho de Taiwán y entre la China comunista y Estados Unidos aún permanece. La crisis de los misiles estalló en 1995 hasta 96, tras la visita del expresidente Lee Teng-hui a Estados Unidos. Fue un testimonio del cual delicadas eran las relaciones entre ambos lados del estrecho. En los últimos 8 años, o sea, desde 2008 hasta 2016, la relación entre ambos lados del estrecho fueron relativamente pacífica en comparación con la situación bajo la administración de Chen Shui-bian, o sea, entre 2000 hasta 2008. Esta coexistencia pacífica fue principalmente un resultado de una política pro-China de la administración Ma Ying-jeou, que reemplazó la confrontación con el compromiso y implementó los 3 enlaces directos, o sea, correo, transporte y comercio entre China continental y Taiwán. Y también fue en la administración de Ma Ying-jeou se firmó el marco de cooperación económica con China continental y otros acuerdos bilaterales que abarcan desde comercio hasta prevención del delito, la seguridad alimentaria y también la cooperación del transporte, etc. Sin embargo, la política continental de Ma fue criticada por el Partido Progresista Democrático y los pro-independentistas. Se acusaron al gobierno Ma de vender Taiwán a China porque bajo sus políticas solo benefician a los inversionistas taiwaneses en China. Y además, el presidente Ma nunca se identificó a sí mismo como un taiwanés. El descontento con esa política, junto con el pobre desempeño del gobierno, dieron como resultado la derrota del partido Kuomintang en el 2014, elecciones locales y después las elecciones presidenciales en 2016. La victoria del partido TPP en las elecciones presidenciales del año pasado puede convertirse en un punto de inflexión en el desarrollo a largo plazo de las relaciones a través del estrecho de Taiwán. Como TPP ha favorecido tradicionalmente una política de independencia de Taiwán, la nueva presidenta Tsai Ing-wen
es generalmente considerada como una defensora de las independencias. Ella apoya el concepto de dos estados del presidente Li Denghui, o sea, la relación es especial entre Estado y Estado para describir la relación del estrecho de Taiwán. Y también apoya un país en cada lado del estrecho de Taiwán. Y eso fue la doctrina del expresidente Chen Shui-bian. Y ambos describen a Taiwán y China como dos países diferentes y contrarrestan la noción de una sola China. Durante las elecciones presidenciales, Tsai afirmó que la mayoría de los taiwaneses no se identifican a sí mismos como los chinos. Sobre todo, la mayoría de los jóvenes están naturalmente inclinados a la independencia de Taiwán según las encuestas realizadas cada año. O sea, los problemas de identidad nacional y la disputa entre unificación y independencia siempre se reciben mucha atención en la política de Taiwán y en las relaciones a través del estrecho de Taiwán. Al siguiente vamos a conocer las encuestas. Punto 1. Taiwán es un país independiente con soberanía sustantiva. Según las encuestas de seguridad de Estado realizado en 2016, hay 72.4% de la población taiwanesa están de acuerdo con que Taiwán ya es un país independiente y con soberanía sustantiva. Su nombre actual es República de China. Por supuesto, también hay unos puntos de vista diversos sobre el estado político actual de Taiwán. Por ejemplo, algunas personas piensan que la República de China como un país y un régimen legal que sus territorios embarcando lo de toda China según nuestra constitución. Y también hay unas personas sostienen que la República de China como una parte de China continental o como un estado de China. Mientras también hay poco piensa que Taiwán como un estado de Estados Unidos porque Taiwán está bajo la protección de Estados Unidos en cuanto a la seguridad nacional y también como Taiwán ha comprado muchas armas para aumentar su defensa militar y todas las armas vienen de Estados Unidos. Entre diversos puntos de vista, la mayoría de las personas están de acuerdo con que ya somos un país independiente con soberanía sustantiva y esto no se ve afectado por ninguna discusión sobre el futuro de nuestro país y su situación legal. Podemos ver el gráfico aquí. Hay más que 60%, como siempre, desde 2008 hasta este año, más que 60% de la población pensaba que somos
un país independiente con soberanía sustantivas. Y después de 2015, el porcentaje pasa a 70. Es el más alto en la historia. Punto 2. La identidad nacional de los daneses. Para conocer la identidad nacional es un asunto complicado. En Taiwán, la encuesta es realizada por el Centro Electoral de la Universidad de Zhenji. Zhenji significa político o ciencia político. De hecho, existen unos métodos diferentes para medir la identidad nacional de Taiwán. El primero apunta a la conciencia de ser taiwanés como un concepto distinto de ser chino. El segundo aporta la actividad del pueblo de Taiwán hacia la reunificación con China continental o hacia una independencia de Taiwán. El tercero examina hasta qué punto los encuestados se consideran nacionalistas taiwaneses o nacionalistas chinos. Primero, la conciencia de ser un taiwanés como un concepto distinto de ser un chino. Según la encuesta sistemática realizada por el Centro de Estudio de Elección en la Universidad Nacional de Zhenji, la identidad propia de los residentes de Taiwán ha cambiado mucho a lo largo de tiempo, desde una identidad predominantemente china en los primeros años de la democratización, o sea, las 90, hacia una identidad taiwanesa predominante en el segundo mandato de la administración de Ma Ying-jeou. En cuanto expresidente Ma implementó una política pro-china que resultó la consultación de la conciencia de ser un taiwanés. Al comienzo de esta encuesta de la actitud política y la identidad nacional en 1992, aproximadamente había el 17% de las personas se consideran taiwanés no chinos y casi el 25% de los encuestados respondieron que se percibían a sí mismos como chinos exclusivamente en 1992. Mientras 46.4% pensaba que ellos son ambos daneses y chinos. Sin embargo, el porcentaje se cayó al 10% en 2001, en cuanto la administración Chen Shui-bian empezó y se mantuvo en solo 3% en 2016. En otro lado, aquellos que se consideran exclusivamente taiwaneses aumenta dramáticamente de 17% en 1992 a 41.6% en 2001 y alcanza hasta 59% en 2016. Es decir, casi 2/3 de la población taiwanesa se identifican ahorita como taiwaneses. Y una gran parte de este incremento, de este cambio de la identidad, se produjo durante la administración de
Ma Ying-jeou. Podemos ver este gráfico el cambio de la actitud y de la identidad nacional de la población Taiwán, y la conciencia de ser taiwanés sigue creciendo desde 1992 y hasta 2016. Ya estamos en 56% de los taiwaneses de la población en Taiwán pensaba que se identifican como taiwaneses, y fue después del mandato de Ma Ying-jeou, se sube rápidamente. Y ya, como he mencionado, en esta época Ma implementó muchas políticas pro-China, pero se resultó que la conciencia de los taiwaneses crece aún más que antes. Y mientras los que escogen ambos taiwaneses y chinos se ve un poco bajando desde 1992 hasta ahorita, aunque se mantiene un tercio, pero ya se baja como 10% de la pasada década. Y los pensaba que los se identifica como chinos sigue bajando desde como un cuarto hasta ahorita solamente hay 3%. Y también hay algunos que no quieren responder. La proporción que se consideraba a la vez a sí mismo ambos taiwaneses y chinas también disminuyó del 46 hasta 33, pero todavía mantiene en un tercio de la población. Este es señalado en otra parte que la clasificación de Taiwán chino y ambos taiwanés y chinos no es una medida o una manera efectiva para conocer bien la identidad nacional de Taiwán, aunque revela cierta información importante sobre el cambio de autoconciencia colectivo de los taiwaneses. Una razón importante es que el término chinos es un concepto ambiguo en mandarín. Se puede utilizar para describir a una persona que se identifica a sí mismo como la cultura china, sin referirse a ningún aspecto político. O se puede ser que una persona que se identifica con la República Popular de China o República de China. Cuando una persona responde a la pregunta ¿es usted chino o taiwanés?, con la respuesta soy chino, no hay manera de determinar si está refiriendo a una identidad cultural o identidad política. Las personas que viven en China continental, Taiwán, Hong Kong, incluso los ultramares, no tendrán dificultades en considerarse chinos si piensa en términos culturales o términos étnicos. Si entendemos la identidad china en términos culturales, entonces la categoría de ser chino no puede entenderse como las personas que se identifican con la República Popular China, y la categoría de ser chinos y Taiwán no se puede describir como identidad nacional
actuar o confusión de identidad nacional. Este último puede ser simplemente una expresión de las múltiples afinidades culturales de uno en lugar de la identidad política de uno. Por eso, esa fue el defecto de usar simplemente la clasificación de ser taiwanés, ser chino o ambos taiwaneses o chinos. Es difícil conocer bien la inclinación de los taiwaneses, o sobre todo es incapaz de manejar el tema sobre independencia o reunificación. Así que entramos. La encuesta es importante para conocer las preferencias de los daneses sobre el tema de pro-unificación o pro-independencia. Según la encuesta realizada en 2016, hay 18.3% de la población apoyan mantener el status quo y avanzamos hacia la independencia, mientras hay 4.6% quiere ser independencia lo más pronto posible. Si agregamos los dos, mantenemos el status quo y avanzamos hacia la independencia con la independencia lo más pronto posible. Los pro-independencia ocupa o alcanza 22.9%, casi un quinto de la población, mientras hay 8.5% prefiere unificación después de mantener el status quo y hay 1.3% se prefiere reunificación lo más pronto posible. Junto con los dos, los pro reunificación alcanza a 9.8%, mientras hay 33.3% de los encuestados apoyan mantener el status quo, decidirían después. Además, hay 26.1% piensa que mantener igual para siempre. Junto con los dos representa aproximadamente 60% de la población prefiere mantener el status quo. De hecho, la opinión más popular es mantener el status quo. Pero hay muchas representaciones distintas en cuanto referimos mantener el status quo. Si vemos este gráfico, vemos que mantener status quo mantiene como un tercio de la población. Y los que querían mantener status quo para siempre sigue creciendo. Ya alcanza como un cuarto de la población. Mientras los pro prefiere la unificación, mantiene es por uno, no hasta 2%. Pero si vemos los que mantienen status quo, pero avanza hacia la reunificación, mantiene como 8%. O sea que los pro reunificación no más que
10%. En 2016 llega a 9.8%. De hecho, existe un consenso de los daneses para mantener el status quo, pero este status quo no es bien definido. Tampoco es un concepto o una situación estática. Para conocer mejor la identidad nacional y las tendencias hacia unificación o hacia independencia, ponemos la independencia lo más pronto posible y mantener el status quo. Y avanzamos hacia la independencia, los dos categorías juntos, y colocamos la unificación lo más pronto posible. Mantenemos el status quo, avanzamos hacia la unificación juntos. Y después, el tercer grupo, mantener el status quo para siempre y mantener el status quo decidirá posterior juntos. El resultado revela que las personas a favor de la independencia pasaron de más de 11 en 1992 hasta llegar a 22.9% en 2016. O sea, se crece doble. Los partidarios de la unificación disminuyeron desde 20% en 1994 hasta 10% en 2016. O sea, los pro unificación reduce también desde 20 hasta 10. Lo que favorece el status quo también aumenta desde 48 en 1994 a 60 en 2016. Por lo tanto, de hecho, según el expresidente Obama, dijo que los daneses pensaban que mantener el status quo es básicamente correcto. Sin embargo, hay muchas implicaciones para referir a la situación de mantener el status quo, y el mayor número de personas eligen la opción de ser abierto, es decir, dependiendo de la situación. Más del 60% de los encuestados responden que prefieren el status quo, pero es difícil decidir de qué tipo de status quo significa. El problema actual es que la encuesta todavía no puede explicar la existencia de un número sustancial de los encuestados que llamamos los pragmáticos. Puede haber algunas otras pensamientos o mentalidades escondidas para ellos. Por ejemplo, uno podría no tener duda acerca de la identidad política con Taiwán o con la República de China, pero negarse a luchar por la independencia de Taiwán o negar a unificar con la China continental en condiciones desfavorables. No podríamos decir que esta persona no tenía una identidad política. Después de todo, tener una identidad es diferente de tener una identidad fuerte. Con esa
Con esta confianza, la presidenta Tsai está listo para apelar a la mayoría que favorecía el status quo sin apoyar el consenso de 1992. Su exitosa estrategia en las elecciones presidenciales de 2016 fue reemplazar el indeseado consenso de Taiwán con la opinión popular, mantener el status quo sin discutir lo que realmente significa el status quo. El mantenimiento del status quo, como señalamos, ha seguido siendo la opción favorita de la mayoría de Taiwán. Sin embargo, el status quo puede significar cosas diferentes para diferentes personas. Algunos piensan que el status quo es un país llamado República de China que está de acuerdo con China continental, en que ambas partes pueden interpretar su concepto de China respectivamente. Mientras algunos piensan que el status quo es un país separado llamado Taiwán que nunca ha estado de acuerdo con China con respecto a la idea de que solo hay una China bajo la cual debe ser subsumidas. Como Ma Ying-jeou reiteró en varias ocasiones, el statu quo para la mayoría de los taiwaneses es una relación pacífica a través del estrecho creada por su política de tres, o sea, no unificarse, no independizarse, ni uso de la fuerza militar en el marco de la Constitución de la República de China. También es el resultado de diálogo a través del estrecho basado en el consenso de 92.